Avisar aquí que por acá. Debería aparecer su Sí, también. video también. Le debe faltar poner participate arriba. Si entiendo correctamente, tenemos 20 personas en la sesión y 5 en pantalla, ¿no? Bueno, empezamos. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Norma y yo hemos recibido el encargo de moderar y organizar este eje de la reunión que ya todos estuvieron seguro en la presentación de Andrea y de Quique, donde también se presentó el... Hola Javier, bienvenido. Hola Javier, está Javier, ya estamos bien. Bueno, lo que, como comentaba Norma en la sesión anterior, lo que queremos acá es discutir sobre todo sobre los impactos, pero más que los impactos, lo que se viene haciendo, en qué medida lo que se viene haciendo ayuda o qué falta, cuáles son los retos pendientes más importantes, aprender de lo que se viene haciendo en cada país y lo que no se viene haciendo en cada país y las ideas que tenemos, compartirlas para tratar de contribuir en estos momentos difíciles, ¿no? Todo aporte va a ayudar porque todos nuestros gobiernos están con unos retos que realmente son quizá mayores a los vividos en nuestras vidas. Queremos organizar la reunión de una manera bastante dinámica y tenemos el gusto de comprometimos ya a 3 panelistas que nos van a compartir sus respuestas como punto de partida para, ojalá, una discusión mayor. Y tenemos, también se presentó en la sesión anterior, tenemos el gusto de tener a Gala Díaz de CIPEC, que nos va a hablar desde la perspectiva de Argentina, a Helga Cuellar Marchelli, de FUSADES de El Salvador, que nos va a compartir desde esa perspectiva, y tenemos en el Perú a Javier Herrera, ¿no? De IRD y de la Católica, que también nos puede comentar lo que está ocurriendo y los problemas en el Perú. Y la idea es que vayamos a lo largo de 3 preguntas, que vamos con respuestas cortas, no más de 5 minutos de cada uno de los 3 participantes, y después, por supuesto, los demás que están participando en la sesión pueden ir haciendo preguntas en el chat, me parece, o también participando después a través de audio o video. Entonces, para empezar, como hemos organizado la sesión, la primera pregunta sería que nos compartan un poquito, primero como un contexto general, de cuáles han sido las respuestas en términos de política social y de atención a los grupos vulnerables y a las víctimas de la crisis desde la perspectiva social en sus países, y unos 5 minutos cada uno sobre lo que se viene haciendo para después, en una siguiente sesión, pasar a cuáles son los retos o qué más se podría hacer o qué se requiere hacer. No sé si empezamos, bueno, en el orden en que los veo aquí, empezamos con Gala, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Lorena, a Norma y bueno, a On Think Tanks y Southern Voice por la invitación, antes que nada. Quería arrancar usando estos 5 minutos para comentarles que mucho de lo que voy a estar diciendo hoy está basado en 2 documentos. Uno es un paper escrito por Fernando Filgueira y Merique Blofield, probablemente los conozcan. Ellos publicaron desde CIPEC un documento que está en inglés, que se llama COVID-19 en América Latina, impacto social, políticas y cuidados fiscales para un piso de protección social de emergencia, que se los recomiendo mucho. Ellos ahí hacen un análisis que retoman muchas de las cosas que voy a estar diciendo hoy. Y otro documento, sí, mucho más enfocado en América Latina, que elaboramos desde el programa de protección social con el equipo, con recomendaciones específicas para hacer frente a justamente esto que comentabas, Lorena, cómo proteger a los más vulnerables. En términos generales, y ahora sí comenzando a responder la pregunta, es justamente lo que dicen Filgueira y Blofield, es que todos los países de América Latina están en una posición bastante buena para hacer frente a esta crisis, porque venían fortaleciendo sus sistemas de protección social. Entonces, esos sistemas de protección social fortalecidos permitieron dar una respuesta bastante rápida en el contexto de la crisis actual. Pero, ¿qué pasó?
y esto se ve muy claramente en Argentina, esa respuesta rápida al fundarse sobre la estructura previa del sistema de protección social preexistente, replica muchos de los sesgos que ya tenía ese sistema. Entonces, pudo alcanzar muy rápidamente a la población que ya estaba incluida en los sistemas de protección social, pero sigue manteniendo afuera a los que estaban excluidos también en esos sistemas, y también repite mucho de los otros vicios que ahora voy a mencionar de los sistemas de protección social en general. En Argentina, el gobierno implementó una enorme cantidad de medidas. Hay un catálogo, se llama COVID-19 Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales, por si lo quieren ver, donde se detalla como una lista de supermercado todas las medidas que se implementaron desde el gobierno nacional. A esto se le suman después otra batería de medidas que se implementan desde los gobiernos subnacionales. Argentina es un país federal, provincias, municipios, también tienen acciones específicas para hacer frente a esta crisis. Solo voy a hablar de las del nivel nacional. En lo que es las acciones del nivel nacional, Argentina fue uno de los países que implementó una cuarentena bastante estricta desde muy temprano. Eso implicó un liderazgo muy fuerte de lo sanitario en toda la respuesta, en cómo se pensó esa respuesta. Implicó un foco muy fuerte de los recursos en la preparación del sistema de salud para que no colapsara, en lo que son estímulos a los trabajadores de salud, producción propia de ventiladores, respiradores, capacitaciones, ampliaciones de las camas de terapia, todos los recursos fueron para ahí. Y esta cuarentena temprana implicó una interrupción bastante importante de casi toda la actividad económica y la suspensión de clases. Esto tiene impactos muy concretos en lo social, y las políticas que se implementaron para tratar de mitigar esos impactos son esencialmente de dos grandes tipos. Por un lado, se implementaron transferencias excepcionales a determinadas poblaciones. Esto es, sobre todo, lo que se llama el ingreso familiar de emergencia, que es esencialmente un pago extra que se le hace a las familias que cobraban, que siguen cobrando, ¿no?, la asignación universal por hijo. Se fortaleció también la tarjeta alimentar, que es el principal programa alimentario que tiene el país, y se hicieron bonos adicionales para otros programas sociales por ahí más pequeños que habían para distintas poblaciones. Es decir, todos los que estaban bajo algún programa social recibieron algún pago extra. También recibieron un pago extra los monotributistas, que son los trabajadores independientes formales de las categorías más bajas, es decir, los que tributan menos, los que son más vulnerables, además ante este tipo de shocks. Ese es el primer grupo de grandes medidas. El segundo son facilidades especiales para empresas, pymes, y esto sobre todo para que las empresas más pequeñas puedan pagar salarios, que no se despida gente, o para mantener las líneas de producción, sobre todo en bienes esenciales como alimentos. Se produjeron también algunas líneas de crédito a tasa cero, se postergaron vencimientos, plazos especiales, etc. Estas son medidas más económicas, pero tienen un impacto social bastante importante. Y eso va también acompañado de una serie de medidas más económicas, más duras, de regulación de precios, etcétera, que también obviamente tienen impactos sociales. Ahí me gustaría mencionar, además de estos dos conjuntos de cuestiones más generales, dos cuestiones más particulares. En primer lugar, la cuarentena y el confinamiento social implicó un auge en la violencia doméstica en particular, y eso también fue abordado por el gobierno. Se crearon líneas de WhatsApp para hacer las denuncias complementarias a las líneas que previamente eran solo telefónicas, y desde CIPEC nosotros somos parte del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y ellos nos comentaban que hubo un enorme auge en las denuncias que se recibieron en estas semanas, que está durando el aislamiento, sobre todo a través de las líneas de WhatsApp. Naturalmente es mucho más fácil mandar un mensajito que hacer un llamado en este contexto, pero esas denuncias están teniendo un desafío muy grande en poder dar respuesta del Estado a esa enorme cantidad de casos que se están recibiendo. Eso por un lado, para ponerlo ahí como desafío que después podemos profundizar. Segundo lugar, es el tema de las trabajadoras domésticas. Casi un quinto de las mujeres que participan de la economía en Argentina son trabajadoras en casas particulares. Esta población es un grupo especialmente vulnerable en el contexto actual, porque si bien el gobierno las incluyó explícitamente cuando decretó la licencia con goce de sueldo,
todavía hoy 75% de estas trabajadoras están en la informalidad, entonces es muy difícil hacer el enforcement de esa licencia con goce de sueldo porque termina quedando de alguna manera a discreción de las empleadoras. Además, es una población que no suele estar bancarizada, entonces ahí se está implementando un esquema que se llama órdenes de extracción, que permite con un código poder retirar cajero de los efectivo de los cajeros sin necesidad de tener una cuenta bancaria. En síntesis, la respuesta en Argentina, al igual que en otros países, del Estado argentino al COVID se montó sobre las fortalezas que tenía el sistema de protección social existente. Fue muy rápido, pero también replica los agujeros que tenía previamente ese sistema con algunas poblaciones que ojalá podamos entrar en profundidad. Es una implementación muy rápida que se hizo, una respuesta muy oportuna, pero llegando casi exclusivamente a los grupos que estaban previamente cubiertos. Bueno, muchísimas gracias, Gala. Ya, además de contarnos lo que se viene haciendo en Argentina, van saliendo los temas interesantes de los vacíos del sistema social que todos compartimos, de lo que venía existiendo y lo que se tuvo que usar rápidamente, y también grupos particularmente vulnerables, como el tema de las mujeres que sufren víctimas de violencia, el tema de los trabajadores domésticos, y bueno, ahí irán saliendo otros temas. Por ejemplo, en el Perú, un tema particularmente importante, vulnerable sumado a esos, es los migrantes venezolanos, que también valdría la pena comentar. Pero bueno, no quiero adelantarme. Helga, por favor, ¿puedes tomar la palabra? Muchas gracias. Un placer estar compartiendo con ustedes. Yo quiero contarles acerca de El Salvador. Aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, tenemos diferentes tipos de población vulnerable por las cuales ha existido una gran preocupación de cómo atender o mitigar los problemas de acceso a ingresos y empleo que tienen actualmente. Tenemos que alrededor del 70% de la población ocupada está en el sector informal y, por supuesto, a quitar la movilidad y la circulación en el país con la cuarentena desde el 21 de marzo, pues se restringe la actividad y la económica de este sector informal, generando una gran presión y carga en los hogares. Por otro lado, tenemos a un grupo de población que ya se encontraba en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Se estima que son alrededor de 126,000 hogares los que ya estaban en esta situación. Y en este grupo están pequeños productores agrícolas, de café, agricultores y pescadores, y se estima que alrededor de 50,000 personas podrían estar en una inseguridad alimentaria severa a raíz del impacto del COVID-19 en El Salvador. Tenemos además en la población en extrema pobreza, que ya tenía sus dificultades por las condiciones económicas, pero también sus condiciones de hacinamiento y sin acceso a agua potable, que la pone en una situación en desventaja en términos de poder mantener las condiciones de higiene necesarias para evitar los contagios. Y tenemos por último la población vulnerable, que es resultado de la emergencia en sí, que no estaba anteriormente, sino que es nueva, que es la población en centros de cumplimiento de cuarentena que fueron creados en el país, alrededor de 96 centros, más de 4,000 personas que fueron confinadas en estos centros particulares para evitar contagios afuera. Y dentro de estos centros, pues tenemos adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad crónica no transmisible y también personas deportadas. Entonces, son diferentes grupos de población. ¿Qué medidas adoptó el gobierno? Las primeras fueron nuevas transferencias en efectivo. Se ha intentado implementar con dificultad la entrega de un bono de $300 para beneficiar a 1.5 millones de hogares. Y eso ha sido bastante complicado porque no existía un mecanismo para poder seleccionar a los hogares. Y se han cometido muchos errores de inclusión y exclusión a través de esta medida. También se ha hecho algún ajuste salarial a la población que está sirviendo durante la emergencia. Tenemos al personal de salud, policías y militares, un bono adicional de $150.
Y para las personas en riesgo alimentario se decidió adoptar una medida en especie. Entrega de canastas básicas repartidas a cerca de 2.000 familias para comenzar, y se espera que en este mes se pueda aplicar a otras 2.000 familias. Y aquí tenemos población indígena, población discapacitada, artistas circenses, artistas de diferente tipo, y también por población LGBTI que fue identificada dentro de este grupo. El problema es que igualmente no existía un censo de esta población, entonces tenemos serias dudas de cómo fue identificada y a quienes efectivamente se seleccionó para poderlo hacer. Luego tenemos medidas de alivio económico, y aquí pues se ha suspendido por 3 meses los pagos de energía eléctrica, agua potable, teléfono, tarjetas de crédito y préstamos para quienes demuestren que han sido afectados directamente por la enfermedad. Hay otras iniciativas de mantener los salarios de las personas que están obligadas a estar en cuarentena, y además se han suspendido los despidos. Para el sector de la MIPYME tenemos una medida directa, pero se ha anunciado esta semana que ya está en estudio la creación de una línea de crédito blando y un fondo reembolsable para apoyar a los micro y pequeños empresarios, que como ustedes saben son muchos de ellos ni siquiera están formalizados. Y por último, para los hogares que están en inseguridad alimentaria, también se está pensando en implementar un proyecto en 3 fases para poder beneficiar a más familias de las que ya había mencionado. Para los centros de cumplimiento de cuarentena, aquí pues ha habido muchas quejas respecto al tratamiento que se le ha dado a los diferentes grupos de población y las violaciones que se han cometido respecto a los derechos de los migrantes, deportados, de acceso a medicamentos para personas que están en una condición médica crónica, etcétera. Pero en general lo que podemos observar en el país es que realmente no teníamos una capacidad instalada para poder implementar medidas de protección social y mantener un piso social de protección. Lo tuvimos en el pasado, pero cuando entra el gobierno actual el año pasado, decide eliminar la unidad técnica que miraba la política social y no le da continuidad a las herramientas e instrumentos que ya existían para poder focalizar transferencias, como el registro único de participantes, que era quizá la herramienta más importante. Entonces, eso ha provocado que haya mucha descoordinación y además poca vinculación con la capacidad al nivel municipal. También ha habido muchos errores de inclusión y exclusión y serias dudas respecto a quienes realmente se les entregan los beneficios. Incluso se ha podido pensar que existe la posibilidad de crear una estructura clientelar alrededor de la entrega de muchos de estos beneficios. Hay poca rendición de cuentas y en general se ha hecho lo que se puede en la emergencia, pero sí ha habido muchísimas dificultades para poder llegar a quien realmente lo necesita. Yo creo que esa ha sido la principal debilidad del sistema. Tenemos serias dudas de realmente a quién le llega y a quién no. Quizás lo dejo hasta acá. Muchas gracias, Helga. Sí, muy buen punto de partida. Javier, ¿nos comentas tú sobre el Perú, por favor? Sí, bueno, el caso del Perú tiene muchos puntos similares. Quizás un punto a subrayar también es la situación particular en que se encontraba en el Perú desde el punto de vista macroeconómico. El Perú venía teniendo ya prácticamente más de 15 años de crecimiento positivo, con una desaceleración en los últimos periodos, pero durante ese periodo se acumuló, digamos, reservas fiscales importantes, una situación macroeconómica en la que la tasa de endeudamiento externo estaba por debajo del 30%, el déficit fiscal por debajo también del 3%, y un fondo de estabilización fiscal que estaba, digamos, con un fondo de alrededor de $6.000 millones, ¿no? Para darles una idea, en caso de Brasil, un país de mucho mayor población, más de 10 veces más la población,
ellos tienen 7.3 mil millones de dólares, es decir, teníamos un fondo de estabilización fiscal similar al de un país de gran tamaño, ¿no? Colombia tiene un fondo de 3,5 millones, es decir, prácticamente la mitad de lo del Perú. Entonces eso ha permitido también, al igual que en Argentina, al gobierno peruano reaccionar primero rápidamente con medidas de confinamiento, digamos, de la población para detener la extensión de la epidemia y poder también, digamos, en cierto modo, reconstruir, por así decirlo, el sistema sanitario en el Perú, en particular para la atención de urgencias del tipo que se esperaba tener, ¿no? Es decir, retrasar un poco la extensión de la llegada de los casos que requerían cuidados intensivos, demorándolo con el confinamiento de la población. Y esto significó primero una medida inmediata que fue la de la distribución de un bono de 380 destinado a la población pobre y vulnerable. Hubieron varios temas que podríamos discutir luego acerca de quiénes eran finalmente los de ese bono, porque eso no quedó muy claro en el discurso público. Finalmente se trataba de los urbanos, esencialmente urbanos, trabajadores urbanos, y hogares que ya habían sido clasificados como pobres en los registros del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Digamos, era una población que se apoyaba, digamos, sobre la base de lo existente, un poco como lo que también se mencionó anteriormente, es decir, el Perú aplicó con las herramientas que tenía a la mano, que fueron justamente las de las estrategias anteriores de lucha contra la pobreza. En particular los programas de distribución de transferencias condicionadas, juntos, y programas Pensión 65, salvo que estábamos en una situación completamente distinta. No se trataba de asistir a una población en situación de pobreza, sino más bien a un conjunto mucho más vasto de población que se veía directamente afectada por la suspensión de las actividades productivas, ¿no? Y al igual que en los otros países de la región, en el Perú, en el área urbana, 2/3 de los trabajadores son también trabajadores informales, tanto independientes, digamos, que crean su propio empleo y que dependen del día a día para poder comer, como también tenemos una franja importante de asalariados informados de empresas formales, es decir, son trabajadores sin derechos que también van a tener, digamos, un impacto muy fuerte en el momento en que se suspendan sus pagos, en la medida que no tienen contrato con, digamos, que los liga formalmente con las empresas, ¿no? Entonces, esta primera medida que fue dada por el gobierno fue por 15, los 380 soles. Ese valor fue calculado en función del valor de la canasta básica de alimentos y con un añadido de, digamos, unos bienes esenciales que se consideraban eran incompresibles. Aquí también han habido, en los cálculos mismos de los montos a distribuir, no se ha tomado en cuenta las diferencias de los costos de vida entre las ciudades, ¿no? El costo de vida de Lima, de la capital, no es el mismo que las ciudades del interior, y eso no ha sido considerado. Se ha dado un bono único. También ha habido otra distribución posterior de canastas alimentarias, una transferencia de 213 millones de soles a los gobiernos para su distribución, pero igualmente con grandes dificultades para la distribución. Una buena cantidad de distritos no ha distribuido ni una sola canasta, problemas de proveedores, problemas de gestión también muy fuertes, y también medidas que han sido medidas que intentan proteger también el empleo a través de, por ejemplo, la subvención del 35% de la planilla para los trabajadores que ganen menos de 1.500 soles, ¿no? Y otras medidas también de facilidades de crédito. Se han abierto líneas de crédito garantizadas por el Estado al 98%. Empresas puedan mantener la cadena de pagos. Entonces, son medidas que finalmente han sido anunciadas, pero creo que lo importante es el tema del seguimiento de su aplicación. Al igual también que en otros países, aquí no se contaba con digamos, con un padrón actualizado, en la medida en que las políticas han sido orientadas hacia el mundo rural. Y allí es donde el Estado tenía sus ventajas relativas, digamos, pero no en el ámbito urbano, que fue la primera esfera de aplicación de la política.
y por consiguiente se han acumulado los retrasos en los pagos. Está generando un problema también que es un dilema para la política pública, en el sentido de que tiene que a la vez mantener digamos, control sobre la epidemia y al mismo tiempo asegurar la sobrevivencia de los hogares. Y lo que está ocurriendo es de que esto ya llega a un límite, llegó al límite a la medida que esas transferencias no han sido distribuidas oportunamente y mucha población ya no puede respetar el confinamiento. Entonces hay dos cosas que se están produciendo. Por un lado, aquellos trabajadores migrantes, digamos, en Lima están intentando regresar a sus lugares de origen y se están convirtiendo en vectores de extensión de la epidemia al interior del país. Y por otro lado, también en los mercados ya uno observa, digamos, comportamientos de desobedecimiento a las consignas de confinamiento porque la gente necesita. Entonces, ahí, y lo que tenemos también, y no sé si será similar, creo que es algo generalizado en el mundo, el gobierno y en general los ministerios de salud no tienen un indicador fiable de seguimiento, monitoreo de la propagación de la epidemia. Lo único que se tiene son los casos detectados, que depende mucho del número de test que se están haciendo, y se tiene también el número de fallecidos, que por ahora era un buen indicador, pero ya llegamos a saturación de las capacidades de absorción de la parte del sistema de salud, y por consiguiente ahora vamos a tener digamos, una parte sumergida de los que van a fallecer y que no van a fallecer en los hospitales, y de los cuales no se va a tener contabilidad. El problema nuevamente de estas políticas que requieren poder tener un horizonte de planificación para las transferencias. El gobierno está actuando de manera un poco a ciegas y no va a poder distribuir adecuadamente esos fondos, ¿no? Por no saber. Y obviamente también el problema que mencionó también Lorena, el caso de los venezolanos. En el Perú tenemos alrededor de 850.000 millones, el 80% de ellos está en la costa, en las grandes ciudades de la costa, y según unas encuestas recientes, el 90% de ellos está en el sector informal, es decir, dependía directamente de la calle, digamos, para obtener sus ingresos, y ya antes de la epidemia, un gran porcentaje de ellos no lograba tampoco subvenir a sus necesidades básicas, ¿no? Y además ellos alquilan cuartos, están hacinados también, y es una población altamente vulnerable, ¿no? Bueno, creo que lo dejo ahí. Bien, muchísimas gracias, Javier. ¿Sí? Bueno, ha sido, digamos, una muy interesante primera ronda de diálogo y comparación de las experiencias en Argentina, El Salvador y Perú. La idea es ahora continuar, me parece, hacia la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con precisamente qué ajustes, qué mejoras habría que hacer en la respuesta política a la emergencia. Ya han ido adelantando algunos aspectos. Y si les parece, seguimos el mismo orden que empezamos. Iniciamos con Gala. Perfecto. Bueno, algo mencioné, pero creo que, o sea, soy un poquito esquemática. Yo veo tres grandes desafíos o cuestiones pendientes que dejan vacía esta respuesta inicial, por lo menos, del gobierno argentino, y creo que se replica también en algunos otros países. El primer desafío, y que también surgió en las presentaciones de los colegas, es la suficiencia de las prestaciones que estamos hablando. O sea, muchas de estas transferencias monetarias que se están planteando en los distintos países distan de estar cerca de la línea de pobreza, no son suficientes para garantizar un mínimo de estándar de vida en los países, tanto en el momento de hoy, pero también pensando en el futuro. Muchas de estas transferencias son excepcionales y lo más probable es que esta pandemia no sea una cuestión de un mes o 3 meses o 6 meses siquiera. Entonces, ¿cómo se plantean esas transferencias en el tiempo y en la medida en la que la actividad económica probablemente no pueda reactivarse tan inmediatamente? También en términos de suficiencia, entender que no todo se soluciona con ingresos, no todo se soluciona con tener dinero.
Hay que garantizar también el acceso a bienes y servicios básicos, y algo también mencionaba Javier recién respecto de las cadenas de distribución y cómo nos garantizamos que todas las familias, todas las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que tengan que acceder. En Argentina, y creo que esto también está sucediendo en varios países, por lo menos creo que en El Salvador había leído algo al respecto, hay los asentamientos y los barrios informales son zonas de confinamiento comunitario, se cerraron en sí, pero se permite la movilidad a su interior, y estamos viendo en muchos de esos espacios que están faltando la disponibilidad de algunos bienes y servicios básicos, como por ejemplo las garrafas de gas. Muchas de estas casas no están conectadas a las redes de gas, entonces necesitan tener garrafas, y eso no se garantiza. Entonces, también, además de garantizar la cantidad de dinero que se debería necesitarse para tener un estándar de vida mínimo, hay que garantizarse que se pueda disponer de los bienes necesarios para tener ese estándar de vida mínimo, y eso implica garantizar la disponibilidad y también garantizar los recursos para poder adquirirlos, ¿no? Ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío que veo es la cobertura, que esto lo mencionaba un poco antes y creo que lo mencionaban también los colegas. Se está llegando a las personas que ya se llegaba. Es importante entender que esta crisis genera un contingente nuevo de personas en la vulnerabilidad. El más evidente de ellos son los trabajadores que estaban en la informalidad, o trabajadores independientes que estaban muy cerca de la línea de pobreza, estaban en vulnerabilidad social y ahora caen inmediatamente bajo la línea de pobreza, y que no estaban alcanzados por los programas públicos preexistentes. También es importante notar, y esto se ve muy claramente en el paper de Figueira y Blofield, que en todos los países de la región, si bien la respuesta fue muy rápida y la cobertura es bastante en muchos países, en Argentina los números oficiales todavía no están, pero se estima que es una cobertura de cerca de 4 o 5 millones, es decir, un 10% de la población. Para lo que es la transferencia, para lo que es la política alimentaria, es un poquito más de un cuarto de la población que está recibiendo esta tarjeta, que es un montón, pero todavía sí, todo dista de ser lo que se necesita. O sea, en poblaciones de 45, 50 millones es muy difícil alcanzar la totalidad de personas que requieren estar cubiertas por el sistema de protección social en este contexto. Y el tercer gran desafío, me parece que es un desafío viejo que teníamos, que ahora tiene un tinte nuevo, que es que esta pandemia pone blanco sobre negro un grupo de riesgo muy claro que hay, y no estoy hablando de los grupos de riesgos con el enfoque sanitarista, los mayores de 65 y demás, sino el grupo de riesgo principal que tenemos en nuestro sistema de protección social, que son esencialmente los hogares jóvenes con niños, niñas y adolescentes, en muchos casos liderados por mujeres que están sobre representados en la pobreza. Estos hogares ya estaban en una situación de vulnerabilidad muy severa, y esto se puede ampliar, se está ampliando de hecho. Podemos en estos meses estar profundizando muy gravemente la infantilización de la pobreza y también ampliando las brechas de género en la economía. A esto se le suman todos los problemas previos que tenía el sistema de protección social, de identificar a todas estas familias que no estaban cubiertas, que tenían que estar incorporadas en el sistema de protección social y que no lo estaban, y todos los sesgos y brechas previas que habían en términos de inequidades que existían en nuestros sistemas de protección social también previos. Y a esto se le suma este condimento especial que trae la crisis, que es una atención adicional que reciben estos hogares en lo que es los cuidados, ¿no? La suspensión de las clases más la informalidad que en muchos casos tienen estos hogares, pone muy claramente bajo el foco de atención, la tensión entre la producción y la reproducción de estos hogares, y son estas familias las que más sufren esta tensión y esta pobreza de tiempo. Y como respuesta de política pública ante esta situación, hay una dicotomía también muy clara, y los países de la región, y Argentina en particular, muestran un poco cómo es tan clara esta dicotomía, y es una o la otra que se puede hacer. O se mantiene una estrategia sanitarista bastante estricta, como lo está haciendo por lo menos Argentina, y eso implica
recargar a las familias, ¿no? Y eso tiene que estar muy claro, y eso en algunos países como Polonia e Italia, sobre todo al inicio de la cuarentena, lo plantearon como un reconocimiento, es decir, bueno, sabemos que estamos tomando esta opción, sabemos que el confinamiento va a implicar una sobrecarga de las familias, y cuando digo familias digo mujeres, en lo que es las tareas de cuidado. Entonces lo que se planteó fue un bono extra, un pago adicional a esas familias por ese trabajo extra que se estaba haciendo. Eso no se está implementando, por lo menos en los países de la región que estuvimos mirando. En Bolivia se hizo algo similar, quizás, no sé si los colegas están al tanto, nos pueden comentar, pero no sé mucho al respecto. Pero eso sería una opción. La otra opción es decir, bueno, sabemos que esto es una sobrecarga enorme y sabemos que esto impide también que muchas de estos hogares que tienen trabajadores esenciales tengan una imposibilidad en la resolución de esta tensión productiva reproductiva. Entonces hay algunos espacios de crianza, enseñanza y cuidado o que tienen que seguir funcionando. Esto lo hizo Australia, por ejemplo. Siguieron funcionando algunos espacios de cuidado en el contexto del confinamiento, y esto especialmente es interesante para tener en cuenta en nuestros contextos latinoamericanos, para implementar en estos asentamientos o barrios donde existe un confinamiento comunitario. Es decir, bueno, ahí sí es posible que estos espacios de cuidado sigan funcionando, y eso por lo menos en los países donde estuvimos mirando no se está haciendo, y ahí hay una oportunidad enorme. Creemos que la crisis plantea de alguna manera entonces pone sobre la mesa los problemas viejos que ya teníamos, pero con un tinte nuevo y un agravante nuevo, que es una tensión todavía mucho mayor y una necesidad de dar respuesta muchísimo más rápida, ¿no? Apagado, perdón, disculpen. Muy bien, muchísimas gracias, Gala, muy interesante. ¿Pasamos a El Salvador? Gracias, Helga. Bueno, en El Salvador los retos son bastante similares a lo que ya mencionaba Gala. Solo voy a quizás a señalar algunos matices. En primer lugar, el principal desafío para mí, y algo mencionó Javier sobre eso, es cómo podemos articular las tres iniciativas de detener la difusión del virus, favorecer a las familias con un piso básico de protección social, que no pierdan lo que ya lo tienen, y por otra parte, evitar una crisis social en un país como El Salvador, en donde la mayoría de la población ocupada, el 70%, está en el sector informal y no tiene los medios de subsistencia para poder salir adelante en la situación de cuarentena en la que nos encontramos ahora. Esto pone en evidencia algo que ustedes ha señalado repetidamente, y es la doble curva de riesgo, que es el riesgo en la salud, pero también el riesgo económico. En un país en donde la mayoría de la población no está en el sector formal, esta doble curva de riesgo tiene mucho más sentido, porque plantea entonces a los tomadores de decisión la pregunta de hasta cuándo podemos mantener una cuarentena, cuánto tiempo debe durar y cómo debemos comenzar a reabrir la economía para quitar carga y poder hacer que la gente comience a ganarse sus medios de vida. Porque por otra parte, el Estado no tiene tampoco los recursos suficientes para mantener un piso de protección social básico por tiempo indefinido. Los recursos son muy, muy limitados. Entonces, eso plantea la pregunta de cuándo hay que abrir y cuándo es el momento más oportuno para reactivar la economía y cómo hacerlo. Y obviamente los desafíos son distintos. No es lo mismo activar la economía en el sector industrial, en los empleos formales, que en el sector informal. ¿Con qué medidas sanitarias pueden establecerse y cuánto control se puede tener para garantizar que van a ser efectivas? Desde ese punto de vista se necesita mucho apoyo de diferentes instituciones y particularmente de los gobiernos municipales, en el caso de El Salvador, para poder ordenar y poder garantizar que haya cumplimiento de las medidas sanitarias. Y esto es así porque mientras no tengamos una vacuna y no haya un rebaño inmune, pues vamos a estar expuestos todos a ser infectados. Entonces, ¿por cuánto tiempo puede también el gobierno mantener la ayuda? Ahorita solamente hasta este momento está todavía entregando el bono de $300 a estas familias que había mencionado que son 1.5 millones. Y ha sido un proceso bastante lento y complicado de entregar para evitar aglomeraciones
y evitar contagios. Ha sido bastante complicado. ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? ¿Cuántas veces va a poder entregar $300? Eso es bien difícil que lo vuelva a hacer muy rápido porque no tiene los recursos suficientes. Y luego, ¿cómo va a distribuir la atención entre las personas en el área rural, en donde las necesidades además tienen que ver con garantizar las medidas de higiene, que tengan acceso a agua potable y saneamiento para evitar el virus? Entonces, hay una diferencia entre la atención entre el sector urbano y el sector rural, y que está de la población que está en condiciones precarias. Luego está la población que tiene la propensión a caer en pobreza si hay un fenómeno natural que le genera crisis, pierde su patrimonio, una pandemia, si hay un riesgo de salud muy grande. Y aquí en El Salvador es el 42% de la población que está en esa situación. Y precisamente porque ese grupo también es bastante significativo, entonces de verdad que hay que preguntarse cuándo es importante abrir y reactivar la economía para que estas familias puedan continuar laborando y no pierdan su empleo. Y por otro lado, que las empresas puedan tener cierta liquidez para poderles pagar y continuar sus operaciones. Aquí hay un dilema bastante importante que parece económico, pero que también tiene que ver con la protección social. Y es que si no reactivamos la economía, tampoco van a haber generación de recursos para poder financiar tareas de inversión social, ¿no? Acciones de inversión social. Eso va a ser bien difícil. Se puede recurrir a préstamos externos. De hecho, El Salvador está gestionando la colocación de bonos y adquiriendo préstamos por 2.000 millones para poder iniciar un proceso de reactivación. Eso va a generar mucha deuda, cerca del 80% del PIB. Y si lo vemos así, entonces interesa también mantener la economía funcionando para poder pagar la deuda, pero también tener a mediano y largo plazo fondos para invertir en lo social. No solo en salud, sino que también en educación. Yo quiero también hacer mención al tema de que la eficacia de la respuesta al final depende de la capacidad instalada del país, los recursos de los que dispone, la capacidad de utilizar las herramientas que ya existen o de crear nuevas de una manera ágil para poder atender a la población, y para poder focalizar mejor también depende de la coordinación que tenga con los gobiernos locales para hacer efectiva la entrega de transferencias o de medidas en especie. Quizás con Bien, esto muchísimas gracias, Helga. Y continuamos con Javier Herrera. Gracias, Javier. Sí, bueno, también creo que también muchos de los puntos también nuevamente en común. Quizás un punto específico para el caso del Perú y que es también todavía un punto pendiente y un vacío en las políticas públicas peruanas, ¿no? El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, pero al mismo tiempo expuesto a enormes riesgos sísmicos. El Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico, con una ciudad capital de más de 10 millones de habitantes que está frente al epicentro más importante que vamos a tener, digamos, con un sismo de magnitud catastrófica, cataclísmica de 9. Y hemos tenido ya en el pasado diferentes eventos de terremotos en Pisco, el fenómeno del Niño Costero, etcétera, y aún no aprendemos las lecciones, digamos, ¿no? No se han tomado realmente en serio las lecciones de cómo diseñar políticas de intervención masiva post-catástrofe, lo cual plantea desafíos específicos. No se trata ya de una población que fue previamente identificada como pobres. Digamos, la intervención en el Perú, como en muchos países, es una intervención de bomberos. Una vez que se constata la situación de pobreza, se busca programas que atiendan, entre comillas, a esta población bajo sistemas de transferencia, que pueden ser simplemente condicionadas, no condicionadas, etcétera, pero no se toma en cuenta este factor muy importante de vulnerabilidad masiva, por un lado, excepcional, por así decirlo, pero masiva, y por el otro lado una vulnerabilidad, digamos, más de todos los días, que es de la vulnerabilidad económica de hogares que, como decía también Gala, no está muy lejos de la línea de pobreza, pero que son susceptibles de regresar, ¿no? En Perú hemos tenido una de las reducciones más espectaculares de pobreza, creo que del mundo, más de 30 puntos porcentuales de reducción en apenas un poco más de una década. Pero muchos de estos hogares salieron de esa situación de pobreza, pero no fueron muy lejos, por decirlo,
y ahora están en una muy alta vulnerabilidad. Y creo que este episodio, digamos, yo no lo llamaría tanto episodio porque en realidad tiene para durar para rato, va a significar realmente una caída muy, muy fuerte de sus ingresos y nuevas categorías de pobres que ya no veíamos desde hace muchísimo tiempo van a añadirse, ¿no? Yo recuerdo en la época del terrorismo hubo una crisis muy, muy fuerte, también una crisis económica y buena parte de esa antigua clase media prácticamente fue liquidada, ¿no? Creo que vamos a tener que vivir desgraciadamente momentos como estos porque en esta ecuación no hay una solución todavía. Tenemos, por un lado, no es una enfermedad que tenga remedio y no es una enfermedad que tenga vacuna. Entonces, solo queda una sola solución, es no enfermarse. Y el tema es de que en la oferta, y este es el gran vacío también, y que no se ha logrado, digamos, a pesar del tiempo que se quiso ganar con el confinamiento, no se ha logrado aumentar la capacidad del sistema sanitario para acoger a la población que va a estar llegando infectada a los hospitales. Y me temo, desgraciadamente, que vamos a estar en una situación muy chocante para muchos, como lo que ha ocurrido en Guayaquil, de ver personas que se mueren en hospitales, de personas que se abandonan en las calles, porque ya estamos con una capacidad de absorción casi nula. Quedan 70 camas en Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, concentrando más de 3/4 de los contaminados. Y no me cabe la más mínima duda de que ahora vamos a tener otro problema distinto, que es el problema de la legitimidad política para poder seguir manteniendo el confinamiento en la población, sin distribución eficaz del bono, con mucha población que se va añadiendo progresivamente. Por ahora, los trabajadores asalariados formales estaban relativamente protegidos. Digamos, las leyes laborales que permiten la suspensión perfecta de los contratos, es decir, que los trabajadores se queden sin sus salarios. Obviamente el gobierno les ha dado la posibilidad de poder retirar de sus fondos de pensiones, pero eso también va a llegar a un límite en la medida que esto se va a prolongar. Entonces vamos a tener aquí también un problema adicional, que es el problema de la legitimidad necesaria para poder seguir manteniendo la cohesión, en cierto modo, alrededor de políticas que van a significar un sacrificio muy fuerte, sabiendo que los recursos se van a agotar, a pesar de que hay 6.000 millones de dólares y que el Perú acaba de contraer un crédito, digamos, internacional muy, muy importante. Esto no es sostenible si no hay un cambio de estrategia. Y lo que uno ve comparando con los países europeos, yo escuchaba la declaración del primer ministro francés, que están también en la misma situación. Ellos han logrado bajar la tasa de contagio que estaba por encima de 3 a menos de 1, a 0,58, es decir, el famoso R de cuántas personas uno contagia, y solo eso es lo único que garantiza poder ir abriendo, digamos, sectores de la economía. Y lo que ocurre en nuestras economías, no sé si es el caso en otras, en cierto modo tenemos de una debilidad podemos sacar una fortaleza, y es de que la economía peruana tiene un motor que está muy concentrado en una área, digamos, de actividad que es la minería y que no requiere mucha mano de obra. Y por el otro lado, uno sabe que no puede liberar, digamos, del confinamiento a toda la población para que pueda conseguir sus ingresos en la calle, porque eso es lo que ocurre, los independientes. Entonces, lo que va a tener que hacerse es pensar ya en términos de estrategias de desconfinamiento de sectores muy delimitados de trabajadores en sectores de economía que permitan al Estado financiar la extensión de esas transferencias, ¿no? Para poder también pensar en cómo asegurar una sostenibilidad. Y eso también implica repensar de una manera más general el mecanismo del Estado en la economía y cómo se dota o no de instrumentos de aseguramiento universal. Y eso también ha sido uno de los puntos que ha, digamos, saltado como evidencia. Ahora aquí, digamos, el aseguramiento tiene que ser universal por este tema de la propagación misma. Tú no puedes dejar de lado a personas porque no están aseguradas, porque evidentemente van a contaminar a otras, pero también está el tema de la reorganización de la calidad y los servicios de salud. Creo que eso es otra de las grandes lecciones y
es la inversión en bienes básicos de salud y educación, que creo que van a volver, y esta vez quizás con mayor legitimidad en el pasado. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Lorena. Muchísimas gracias. Quisiéramos ahora pasar a la tercera pregunta, si pedirles a nuestros panelistas que traten de ser breves, porque sería interesante darle la palabra a las demás personas que nos están acompañando en la sesión, antes de cerrar, que tenemos programado a las 5:30. En esta tercera ronda lo que habíamos pensado es, si bien es difícil proyectarse una vez lo que podemos llamar mediano plazo, que básicamente los plazos ahora vienen determinados por cuando se acabe la crisis sanitaria, pero digamos que ojalá en algunos meses o un año, una vez superada la crisis sanitaria, ¿qué cambios, qué reformas ya han estado adelantando varios de ustedes este tema de cómo va a cambiar totalmente la política social? Como decía Javier, hablaba de las nuevas categorías de pobres, cómo se han hecho explícitos todos los vacíos de nuestra política social, por un lado, pero por otro surgen nuevas vulnerabilidades, va a haber algunas brechas que son las que se van a incrementar y las que va a haber que atender, va a haber una suerte de retroceso porque vamos a tener nuevamente, estábamos un poco tratando de pasar hacia el desarrollo humano en América Latina, ahora vamos a tener otro tipo de problemas aún más básicos de protección social que va a haber que atender, brechas de género, todos estos temas que han salido, el repensar el rol del Estado en salud, en educación, etcétera, ¿no? O sea, quisiéramos reflexionar un poco. Nos parecía también que ha quedado evidenciado que se requiere una estrategia urbana que la mayoría de nuestros países no tenía y se va a requerir, ¿no? Además de atender también a no descuidar a lo rural y entender cómo van a ser afectados. En fin, hay mucho por discutir ahí, cada quien tiene bastante por aportar, pero les doy la palabra para que reflexionemos un poquito sobre esto y después a ver si podemos darle espacio también a los demás participantes. Gala, por favor. Perfecto. Bueno, este es un nuevo desafío del sistema de protección social, de responder a todo eso en poquito tiempo, pero sí voy a tratar de por lo menos tirar algunas puntas y de última después lo profundizamos en el debate. Un poco lo que venimos pensando en CIPEC es que hay que ver también el vaso medio lleno. O sea, estamos viendo que esta crisis trae un montón de desafíos, pero también trae oportunidades. Y una de las principales oportunidades es de repensar los sistemas de protección social. Si hay algo que pone esta crisis sobre la mesa es que realmente la protección social es un derecho y que todos y todas deberíamos tenerlo garantizado, como así también el acceso a la salud, que eso es sumamente evidente en este contexto, ya quedan muy pocos detractores al acceso a una salud pública universal, de calidad, etcétera. Y ese universalismo se traslada también a las garantías sociales, por lo menos acá en Argentina, los famosos detractores de un estado de bienestar grande están totalmente silenciados, casi como los antivacunas, y totalmente invisibilizados. Entonces, eso es una oportunidad en este contexto. Y es una oportunidad para replantear el sistema de protección social y romper, por lo menos, este vínculo tan fuerte que tienen los sistemas de protección social en el Cono Sur y en muchos otros países también, quizás en una menor medida, entre el acceso al mercado de trabajo y el acceso a la protección social. En Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, por lo menos, es tan fuerte el vínculo entre la categoría ocupacional que se tiene en el mercado de trabajo y el tipo de protección social que uno accede, que no se puede hablar de derechos, sino que simplemente son beneficios para los trabajadores. Eso se puede romper en este contexto actual y es una oportunidad. Y eso idealmente debería suceder de forma distinta a lo que ocurrió en el pasado. Lo que venía pasando es que se ponían parches para los informales, parche no contributivo, parches, y eso, si bien iba generando algún tipo de igualación en los resultados, la modalidad de
de acceso seguía siendo diferente, habían corresponsabilidades que eran distintas, y se mantenían ciertas asimetrías para los distintos trabajadores. Eso se puede romper en este contexto partiendo de un enfoque de derechos, y eso requiere un nuevo pacto social que podría estar ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, verlo eso. Pero esto plantea un nuevo desafío, y también lo ponían ahí en el chat, no sé si están viendo, cuando yo compartí todo lo que hace el gobierno nacional, alguien preguntaba, bueno, ¿qué tan sostenible es toda esta lista de supermercados? ¿Cómo se financia? Y un nuevo sistema de protección social, más si pensamos un sistema universal, plantea muy claramente ese desafío. Entonces, lo que venimos reflexionando en CIPEC, y eso está muy claro en uno de los documentos que compartimos, es que un nuevo pacto social, un nuevo sistema de protección social tiene que venir sí o sí de la mano con una reforma tributaria. Sin eso no puede ocurrir, y esa reforma tributaria tiene que estar muy explícitamente armada para garantizar los recursos que podrían llegar a mantener ese sistema. Se están dando también ese tipo de discusiones de no podemos tolerar que el 1% o el X% concentre gran parte de la riqueza. Y eso es muy claro en situaciones como las actuales. Nosotros planteamos estas reflexiones en un documento que es el COVID, la oportunidad, la crisis, está ahí el link, se los compartí en el chat, y este documento lo conversamos en Argentina con varios de los principales actores sociales, con varios de los ministros sociales. Mañana, de hecho, lo vamos a conversar con el ministro de Desarrollo Social, lo conversamos con la ministra de Géneros, etcétera. Y un poco lo que estamos tratando de plantear es, en una situación tan tensionada como la actual, donde tenemos una estrategia sanitaria que requiere mucho esfuerzo, una crisis económica que tiene impactos sociales muy grandes, y es la conjunción de estos dos factores que va a tensionar el régimen político democrático y la estabilidad que tiene ese régimen, es insostenible tener un régimen político estable sin un piso de protección social sólido, universal. Entonces, plantearlo en esos términos de decir, es necesario esto para poder seguir siendo un país democráticamente estable y poder mantener una estrategia sanitaria que haga frente a esta pandemia. En esos términos es lo que lo estamos conversando. Obviamente queda muchísimo por delante. En Argentina se está empezando a dar la discusión sobre la reforma tributaria, y eso nos parece interesante también para plantear este nuevo esquema de protección social, pero obviamente hay intereses muy profundos para plantear en este contexto que es necesario aprovechar de manera correcta para que no veten estas iniciativas que se puedan dar. Perfecto. Bueno, mi turno. En el caso de El Salvador, yo creo que interesa mucho aprender la lección después de la pandemia, porque realmente cuando entra el gobierno actual, eliminó la unidad que miraba el sistema de protección social dentro del gobierno, un poco desestimó el sistema y las herramientas para focalizar transferencias. Esta herramienta se llama Registro Único de Participantes, y al momento de iniciar la emergencia necesitaba herramientas para focalizar y no las tenía. Entonces yo creo que la lección más grande para el país es que la política social sí importa, que los sistemas de protección son clave, y la pandemia ha demostrado que en la medida que la capacidad instalada es buena y eficiente, la capacidad de respuesta del gobierno ante una emergencia es mayor para poder focalizar recursos, ya sea en transferencias o en especie. Entonces, la lección es que el sistema social se importa, que los sistemas de protección social son clave y que se debe de garantizar buenas herramientas, sistemas de información adecuados para poder canalizar las ayudas. En El Salvador no hemos tenido un censo de población desde el año 2007, y realmente si no lo tenemos es bien difícil poder identificar dónde está la población vulnerable en el territorio. Entonces es un llamado también a contar con buena información, con recursos financieros, con capacidad institucional para responder con mayor eficacia, y no solo desde el gobierno central, sino también desde las municipalidades, buscando mayor articulación. Y obviamente después de la pandemia creo que vamos a tener que repensar cuáles son los grupos de población vulnerable, porque va a cambiar un poco el mapa, ¿verdad? Va a ser un poquito diferente y hay que tomarlo en cuenta.
Luego el segundo aspecto es el tema de la reactivación de la economía, que hay que hacerlo de una manera gradual, porque no es sostenible mantenernos en cuarentena de forma indefinida. No es sostenible ni para el país ni tampoco para la gente que vive del día a día y que necesita ir a buscar sus medios de subsistencia para llevar comida a sus hogares. Entonces eso implicaría diseñar una estrategia que nos permita, a través de contar con más pruebas para identificar infectados y pruebas también para identificar cuánta es la población inmune, para poder ir definiendo cómo ir abriendo gradualmente los diferentes sectores o empresas. Ya hay diferentes estrategias y en FUSADES hemos estado pensando en cómo hacerlo, ya sea por una empresa o un grupo de empresas o un sector, para ir incrementando el testeo o las pruebas para identificar infectados y población inmune, ir creando medidas y protocolos para comenzar a trabajar, ya sea en grupos pequeños primero, con medidas de distanciamiento social, entre otras. En el caso del sector informal, yo creo que es clave reorganizar este sector en la forma como opera, porque si se abre y comienza a trabajar como lo ha hecho usualmente, que usualmente vemos conglomerados de población, pocas medidas sanitarias, etcétera, el riesgo de infección es muy alto. Eso implica que hay que pensar desde los territorios y con las comunidades cómo ir abriendo el sector informal para que la gente pueda ir regresando a su trabajo, pero sin correr el riesgo de enfermarse o de llevar el virus a sus familias. Y eso requiere un trabajo muy fuerte de tejido social con las comunidades, y el papel es muy grande ahí de las municipalidades. Por otro lado, está el tema de la reorganización del sistema de salud. En el caso de El Salvador, la emergencia obligó a repensar dónde estaban las debilidades del primer nivel de atención y el segundo y tercer nivel, en el caso de los que necesitaban hospitalización. No era que no lo supiéramos, no era que no hubiesen diagnósticos al respecto, pero pone en evidencia la debilidad del sistema y de cómo es importante contar con equipos de trabajo que puedan operar y administrar rápidamente una crisis en el sistema de salud. Yo creo que la lección ahí es muy grande y había que pensar en cómo reorganizar los servicios del primer nivel para poder responder mejor en caso tengamos que vivir una situación como esta, que no sería raro en el futuro volverlo a experimentar mientras no se encuentre una vacuna o haya un rebaño inmune. Probablemente tengamos que tener una situación de la actividad social y económica de un switch on and switch off, o sea, intermitente, en donde comenzamos a abrir algunos sectores a trabajar, de repente surge un brote de contagio, tengamos que apagar todos los motores de la actividad económica y poner a trabajar el sistema sanitario. Eso puede pasar. El desafío entonces es de repensar no solo el sistema de protección social, sino también cómo vamos a universalizar los servicios en esta condición. No solo el servicio de salud, sino también el de educación, entre otros. Y por otro lado, cómo vamos a lograr articular el sistema de protección con la política de salud, que ahora cobra un matiz mucho más importante y se reconoce su importancia. Normalmente se trabajaba con nichos estancos, allá la política de educación, de salud, protección social por allá, cuando en realidad esta emergencia nos hace ver que están articuladas y no podemos separar la economía de la salud ni la protección social de la salud. Entonces aquí viene todo un replanteamiento de cómo creamos políticas de protección social mejor articuladas con las políticas sanitarias y también con las políticas de crear mayor empleo. Y finalmente, en términos del financiamiento, yo creo que en El Salvador también debemos de aprender la lección de que no podemos actuar y tener medidas sin prioridades. No teníamos una política social cuando todo esto comenzó, apenas estaba formando, no teníamos una unidad dedicada a trabajar el tema de protección social porque el gobierno la había eliminado, el gobierno actual. Entonces eso nos hace pensar en que hay que tener prioridades. Tenemos recursos bien escasos que la misma pandemia nos está succionando y el llamado es a pensar estratégicamente. Atendemos la emergencia ahora, pero también buscamos garantizar un flujo de fondos, ya sea con préstamos o cooperación, para poder atender no solo la emergencia, sino también poder ir respondiendo a las necesidades de mediano y largo plazo.
Y en la medida que vayamos pensando con esa perspectiva estratégica, mejorando la calidad del ingreso de los recursos como la asignación de estos, yo creo que va a ser más fácil poder responder a las necesidades de inversión social en el futuro. Aquí el tema está también a trabajar en mayor articulación el sector público con el sector privado, porque sabemos que vamos a necesitar también movilizar recursos, no solo de la cooperación, sino que también de los cuidados en el ámbito local. Hasta aquí. Javier, muchas gracias, Helga, por favor. Bueno, gracias también, gracias por esas presentaciones. Respecto a la pregunta sobre, digamos, serían necesarias luego de superar la crisis, yo más bien replantearía la pregunta y diría más bien que esas reformas son necesarias ahora y es el aprendizaje duro, doloroso de las respuestas que vamos a tener que ir dando ahora y a medida que vamos avanzando, que son los cimientos de las reformas que van a tener que consolidarse. No podemos esperar hasta que pase, porque no pasará si no las implementamos desde ahora, ¿no? Los sistemas de, por ejemplo, monitoreo, seguimiento de políticas sociales. La incapacidad del Estado a administrar, por así decirlo, simplemente yo no digo ya formular una política, pero administrarla, aplicarla y darle un seguimiento en el terreno, es algo tan esencial como eso para un país que ha tenido un censo no hace mucho, en 2017, revela pues una muy alta fragilidad y también quizás un sesgo que fue descuidado, un sesgo de énfasis exclusivo en políticas de lucha contra la pobreza rural, descuido de la vulnerabilidad, particularmente en ámbitos urbanos, tipos específicos de pobreza urbana que no han sido consideradas en las estrategias de políticas de lucha, que son específicos, el carácter multisectorial que deben tener estas políticas, es decir, también la articulación entre distintos actores, creo que ese es un punto que también está quedando muy en evidencia como una falencia, una insuficiencia, que tiene que ser mejorada ahora si queremos superar la crisis. No es luego de superarla que vamos a poder implementarla, creo que van a ser exigencias de la misma realidad que van a imponer una marcha forzada a la construcción de este nuevo pacto social, que implica no solamente un mayor acceso, universalización de acceso a la salud y a la educación, pero sobre todo un acceso real y de calidad. De nada sirve tener un edificio de 20 pisos si al final solamente hay 10 camas y 5 médicos, y en el cual las personas no pueden ser atendidas. Entonces aquí creo que hay un cambio muy radical que tiene que ya implementarse ahora para no seguir sufriendo las pérdidas de vidas humanas que vamos a tener y que implica de la parte del Estado, de la población y de su conjunto una movilización colectiva y que va a dar implícitamente quizás un nuevo pacto social y digamos, esperamos que el Estado salga reforzado en cierto sentido en su capacidad para hacer políticas. Como decía, el ejemplo de los sistemas de información es uno de ellos, ¿no? Y porque hay una de las preguntas en el chat, ¿quién diseñó este programa de transferencias y por qué hay tantos retrasos? Bueno, hay tantos retrasos porque la focalización ha sido una focalización en el ámbito rural y se descuidó la actualización cartográfica, digamos, en las ciudades que se expanden también muy rápidamente. Hay también ocupaciones informales en las partes de la ladera, de los cerros, que no están todavía catastradas, etcétera, y hace de que el Estado no tenga un real control de su población, en el sentido, digamos, más administrativo del término. La RENIEC y otros organismos, digamos, hay una falta de colaboración entre instituciones del Estado, no hay interconectividad de los sistemas de información y por consiguiente las intervenciones son relativamente desarticuladas. Faltan instrumentos también de monitoreo, de ejecución de políticas públicas, ¿no? Mucho se ha pensado en términos de evaluación de impactos de políticas públicas ex post, pero también creo que se necesita muchas herramientas de seguimiento de calidad de políticas públicas. Creo que es algo también muy importante que va a salir como lección, porque eso es lo que estamos viendo ahora, que no se ha tenido realmente esos instrumentos de monitoreo, y si se ha tenido algunos, no han sido bien evaluados. Por ejemplo, como mencionaba
estos elementos de monitoreo, de seguimiento de la epidemia a partir simplemente de los casos positivos, de los test, para todos, digamos, en todos los países sabemos que es insuficiente porque están muy sesgados. Del mismo modo, tampoco vamos a poder seguir haciendo el seguimiento únicamente a partir de los fallecidos, porque sabemos de que las restricciones al acceso a la salud ahora, en términos de número de camas disponibles, va a hacer que esa cifra quede bloqueada, digamos, en una cifra que no va a moverse, y por consiguiente se necesitan urgentemente, y eso es algo que hay que construir ahora, sistemas de monitoreo de evolución de la eficacidad y de implementación de esas políticas públicas. Y esas herramientas que se tienen que construir ahora a paso forzado son las que van a sentar las bases de, digamos, una nueva política, esperamos que sea tomado así, ¿no? Como una oportunidad que nos permita ir avanzando hacia un mejor futuro, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. En verdad ha sido súper interesante todo lo que han compartido con nosotras y estoy seguro que estamos todos muy, digamos, estimulados, ¿no? Con lo que han compartido. Ahora quisiéramos, como indicaba Lorena, dar un espacio para que las personas que nos acompañan pudieran formular algunas preguntas a los panelistas, a ver si logramos tener una última rondita con participación del público. Entonces, no sé quién quisiera tomar la palabra, le rogamos por favor ser breve y a ver si logramos que 2 o 3 personas puedan participar. A ver, los escuchamos. ¿Los escuchamos o no me escuchan? Quizás pueden poner en el chat, porque me parece que para hacer preguntas tienen que usar el video. Ah, ya, tienen que unirse al video para participar. Ya, ok, entonces las personas que deseen hacer preguntas, por favor, únanse al video para poder formularlas. O si desean, también lo pueden hacer por el chat. Es más práctico, formulen por el chat y yo las voy articulando. Bueno, mientras se van animando a hacer preguntas, digamos, de todo lo que nos han compartido esta tarde Gala, Helga y Javier, digamos, destacaría 4 grandes puntos, ¿no? El primero, que, como bien decía Gala, ¿no? De alguna manera tratar de ver la oportunidad de esta situación tan difícil que nos toca vivir en la región y que va a hacer que finalmente la sociedad comprenda la importancia de los sistemas de protección social, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental para avanzar en estas reformas. Yo creo que hasta hace muy poco buena parte de nuestra sociedad no estaba convencida, ¿no? Que esto era algo en lo que había que invertir y apostar. Y esta situación yo creo que quiero pensar, contribuir a sensibilizar y abrir esas perspectivas, ¿no? Un segundo tema tiene que ver con los largos pendientes, ¿no? Que han tenido los países en función a la atención a población vulnerable. En algunos países ese pendiente está más en lo urbano, en otros países está más en lo rural. Y yo creo que lo interesante de esta crisis, como también señalaba Helga y Javier, es que nos van a mostrar o nos van a evidenciar más claramente estos perfiles muy específicos de pobreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de lo rural, ¿no? Si bien es cierto que es donde se ha podido acumular, digamos, experiencias, queda claro que la atención de grupos específicos altamente vulnerables a la pandemia, como los pueblos indígenas, van a requerir abordajes particulares. Por poner un ejemplo, entre otros que podríamos tomar. Y bien, ya tenemos una pregunta. Gracias, Gabriel. Gabriel pregunta sobre los seguros de desempleo en el largo plazo, qué tan sostenibles van a ser. Más adelante también, digamos, más temprano en el chat también preguntaban, ¿no? sobre estas respuestas alrededor de las transferencias monetarias, ¿no? Yo creo que es una pregunta bien interesante la que plantea Gabriel. No sé si alguien más se anime. Sí. Sí, dale, Miguel. Aló, buenas tardes. Muchas gracias por la participación a todos. Muy claro Yo tenía una pregunta básicamente basada al sector educación, que en este momento se está discutiendo en el caso peruano. Se discute más el costo de las pensiones en el tema de los colegios particulares y no se está debatiendo el tema de la calidad. Es como que si se hubiese anulado la calidad educacional en el sector privado y ya tengo conocimiento también que algunos padres de familias junto a algunas asociaciones envían cartas notariales a los colegios pidiendo
rebaja de la educación, pero en ninguna de esas cartas se adjunta el tema de la calidad. Es como que si la movilidad social de las personas con poder adquisitivo han reducido su capacidad para poder hacer un reclamo de cómo esta educación privada, cuáles son los ejes que tiene que cumplir, cuáles son los indicadores de esta educación privada que tiene que cumplir como país, como nación, y han reducido eso al costo, ¿no? Entonces, ese para mí es un tema muy preocupante porque si esto pasa en el sector educacional primario y secundario, en el sector universitario, me imagino que debe estar por el mismo asunto, ¿no? No se está discutiendo el acceso, sobre todo si el alumno puede acceder desde qué plataforma, no se discute eso, tampoco se discute el costo a largo plazo, si es que va a pagarlo en el tiempo, porque ahora toda la economía está parada, frenada, básicamente, y solamente se está discutiendo el costo, nada más. Esa era mi pregunta, ¿por qué hay una fractura entre lo que debemos reclamar como calidad educativa y lo hemos reducido solamente al tema de costo? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más se anima del público a participar, ya sea a través de audio o a través del chat? Bien. Yo creo que ya estamos. Ahí está, ahí viene, Chasca. Hola. Chasca, bienvenido, Chasca, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí me escuchan, ¿no? Yo tenía una pregunta para todos también respecto a cómo analizan o cómo ven el discurso político que se ha manejado en el Perú desde que empezó la crisis, debido a que tenemos obviamente al presidente y su equipo y varios equipos saliendo todos los días en televisión. Y bueno, yo tengo algunas ideas, pero quería saber de ustedes cómo ven este contraste entre el discurso que está manejando el presidente y lo que se hace en la práctica respecto a las poblaciones pobres y que se están empobreciendo, ¿no? Que vienen ya de históricos procesos de empobrecimiento que ahora se agudizan, y cómo ven el discurso que se está manejando hacia ellos a través de los medios, y a su vez los hechos, las medidas que se están tomando, o sea, cómo se contrastan, porque a mi parecer también hay un manejo, por ejemplo, ¿no?, de una narrativa militarizada. Eso cómo influye en el imaginario social, y qué tanta eso, y además el tema de la salud, el tema de la pobreza, pero centrado en ciertos aspectos, eso cómo influye en el propio hecho de que la gente pueda comprar o asumir el rol de cuidado o de autocuidado y protección hacia sus propias familias y hogares, ¿no? Porque no me parece estar muy claro y muy coherente entre el discurso, el público objetivo al que se dirige y el público efectivo al que se le habla, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la posibilidad de quedarse en casa, ese es un discurso fuerte, pero que me parece que no llegara a la población más pobre de las ciudades, en base también a que creo que se desconocen las condiciones reales en las que vive la población urbana pobre, y se asume que tienen una casa donde quedarse, donde no les afecta el calor, donde hay espacio, donde pueden cocinar y hacer mil cosas, cuando esa no es de su cotidianidad posiblemente, ¿no? Entonces, ese disloque que puede haber entre el discurso, el público al que se dirige y las acciones concretas que se están tomando. Bien, gracias, Chasca. Muchas gracias. Nos han llegado también un par de preguntas más por el chat que voy a sintetizar ahora en tres grandes. Yo creo que con eso, dada la hora, podemos ir pasando a formular, digamos, ya lo que serían las últimas, digamos, tres grandes inquietudes para nuestro ilustre panel, ¿no? Andrea, perdón, ¿quieres formular una pregunta? Te veo que has ingresado a la sala. ¿Sí? No, entonces avanzo. A ver, entonces serían las tres últimas interrogantes, ciertamente muy complejas para nuestro panel, ¿no? La primera es, ¿qué va a pasar después de los bonos? ¿Qué hay más allá de los bonos? En términos de sostenibilidad,
en términos de otro tipo de respuesta que deberíamos empezar ya a tener en el panorama. Queda claro que a lo largo de la región, una de las respuestas recurrentes han sido las transferencias monetarias. América Latina tiene más de 20 años de experiencia en implementación de esos tipos de programas que ahora, de alguna manera, han sido especialmente útiles en esta coyuntura, pero más allá de las transferencias, ¿qué hay? ¿Qué hacer? ¿A qué aspirar? Número uno. Número dos, que tiene que ver con varias preguntas que hemos recibido. Estos nuevos temas que aparecen en la agenda de política social. ¿Qué hacer con los nuevos públicos objetivos? Por ejemplo, con esta clase media que va, cierto sector de la clase media que lamentablemente se va a empobrecer. ¿Qué hacer con los migrantes? ¿No? ¿Cómo hacerles un espacio en una agenda de política social que, como sabemos, estuvo muy orientada a la pobreza monetaria? Y finalmente, la relación entre política y políticas sociales. En los últimos 20 años, América Latina se ha preocupado en tratar de generar esferas separadas, ¿no? Entre la política social, hacerla lo más técnica posible, lo más basada en evidencia, y tratar de, digamos, alejarla del mundo político o uso político o instrumentalización política. ¿Ustedes ven riesgos en esa dirección o es todavía algo que no les parece que sea todavía relevante en este momento? Muchas gracias. Y empezamos, si quieren, con Gali. ¿Sí? Perfecto. Bueno, voy a abordar algunos temas porque realmente son muchos y muchos sobre los cuales creo que tenemos todos, o por lo menos yo seguro, más preguntas que respuestas también. Quizás para agregar un poco a complejizar esas preguntas e ir pensando entre todos, creo que hay gran parte de esto que se responde con universalismo y universalismo, digamos. Lo de las nuevas poblaciones, lo de los nuevos grupos vulnerables, lo de qué viene después de los bonos, es, si entendemos que estos son derechos sociales, ya tenemos gran parte de la respuesta a estas preguntas, ¿no? Entonces, es realmente importante machacar para mí con este enfoque de decir, bueno, si creemos que este contexto nos ayuda a visibilizar la necesidad que tienen todas las personas de tener sus derechos garantizados, es una oportunidad también para reenmarcar la política social en su conjunto. Eso no implica resolver la práctica de estos desafíos, ¿no? Eso implica simplemente, de alguna forma, avanzar en el debate público, pero no necesariamente garantizar esos derechos. Para eso necesitamos que los estados sean eficientes en alcanzar esas poblaciones, que es algo que sistemáticamente los países de la región demostraron no serlo, o sea, son poblaciones que sistemáticamente han quedado excluidas, y ahí el rol de los sistemas de información, como se mencionaba anteriormente, es central, y es un déficit muy grande que todavía tenemos en muchos de los países de la región, que todavía no cuentan con catastros únicos de la población que permitan hacer funcionar este tipo de enfoques. Entonces, ahí yo creo que hay un punto central. Los estados van a tener que avanzar en mejorar sus sistemas de información y sobre esa base montar respuestas distintas. Después de los bonos, yo no sé si viene algo nuevo, y ahí quizás hay una cuestión de terminología. Las transferencias van a tener que seguir existiendo forzosamente, y más aún en la medida en la que vayan a seguir habiendo poblaciones excluidas de la economía, como lo están siendo ahora, y cada vez van a haber más, en la medida en la que vayamos viendo más impactos de la crisis económica sobre lo social. Y mucho de esto calculo que se va a terminar resolviendo con lo político. Un comentario antes de pasar a lo político, que me gustaría cerrar con eso, sobre lo educativo, que hubo una de las preguntas totalmente. O sea, yo creo que esta crisis, al igual que en la política social, en lo educativo, y yo sin ser experta en educación, pero al haber dialogado esto con colegas en CIPEC, plantea muy claramente las desigualdades preexistentes del sistema educativo y cómo las escuelas de élite pueden seguir funcionando de alguna manera más virtual, y el resto de la educación está totalmente paralizada, y se amplía también esa brecha en la medida de que hay obstáculos pedagógicos muy concretos para seguir funcionando en todos los niveles educativos, sobre todo en la educación básica. Y esto
se amplía todavía más, no solamente en el acceso, sino en la calidad de lo que está sucediendo, porque son justamente los hogares que por ahí tienen un clima socioeducativo menor en sus hogares, que tienen menos posibilidades de enriquecerse al interior de sus hogares, que tienen estas mayores dificultades de acceso al sistema educativo formal. Creo que el tema político, por lo menos en Argentina, nunca estuvo muy disociado de la política social. Pero esta crisis claramente amplía esa simbiosis y la profundiza. De hecho, sucedieron episodios políticos desde la política social que hicieron saltar a funcionarios por los aires en estas pocas semanas que tenemos de crisis, y esto me imagino que va a seguir ocurriendo. Gran parte de esto calculo que se va a terminar resolviendo con cómo los presidentes vayan resolviendo esto. Una crisis como esta claramente amplía el hiperpresidencialismo en todos los países, y es en la cintura que puedan llegar a tener algunos presidentes de cómo lo manejan, de hacerse cargo de lo bueno y de lo malo que va a plantear esta crisis respecto a sus roles. Algo interesante que está sucediendo en Argentina es que el presidente Alberto Fernández lo planteó desde un primer momento, y en la primera conferencia de prensa que dio sobre el tema, lo planteó como una cuestión federal, y estuvo sentado con todos los gobernadores de las distintas provincias de Argentina, tanto del oficialismo como de la oposición, para plantear una especie de velo sobre esta crisis, de decir, esto es una cuestión que trasciende lo político partidario y que amerita una respuesta más de Estado y no tanto político partidaria. Entonces, en esa clave me parece que Argentina por lo menos está haciendo las cosas de alguna forma diferentes para tratar de llegar a consensos más estables y preservar de alguna forma un poco más justamente el régimen político, que me parece que nuevamente no le estamos poniendo quizás la suficiente atención. Obviamente no es el centro de este panel, pero en términos generales creo que hay un riesgo importante ahí cuando las tensiones sociales, las tensiones económicas empiecen a verse todavía más. Vamos a empezar a sentir también impactos en esa esfera, que me parece importantísimo anticiparlas lo máximo posible para tratar de minimizarlas. Y ahí de nuevo va a entrar muy en jaque el liderazgo que puedan llegar a tener sobre todo los presidentes por este rol incrementado que tienen. Perfecto, gracias, Gala. ¿Seguimos con Helga? Bueno, yo quiero comentar el tema de educación, porque justo este día publiqué sobre ese tema, cómo El Salvador está enfrentando la pandemia del sistema educativo. Y quiero decirle al amigo que preguntó si en El Salvador se da la misma situación, en donde se ha hecho más énfasis en el costo de la educación, en el caso de los colegios privados, de que sí pago menos porque mi hijo no está yendo al centro, y se ha hablado de hacer algunos acuerdos de reducir la cuota en un 50%, 60%, dependiendo de cuánta capacidad tiene el colegio para poder satisfacer el requerimiento educativo. Es decir, las instituciones educativas que ya tenían una plataforma digital fácilmente se han adaptado y quizá no necesitarían reducir mucho la cuota, porque al final están resolviendo y prestando el servicio como se espera en una situación como esta. Pero el problema más grande no está en el sector privado, en el caso de El Salvador, en donde la mayoría tiene conectividad, tiene dispositivos, computadora, tiene mejores condiciones para poder seguir estudiando. En el sector privado, en El Salvador, se estima que solamente 12 o 23% de los estudiantes no tienen conectividad. El resto está más o menos cubierto. Pero en el sector público es diferente. En la educación básica, que va de primero a noveno grado, se estima que el 47% no tiene acceso ni a computadoras ni a internet. Y si se quiere diseñar un plan, como se ha hecho en el país, de darle continuidad educativa a través de plataformas digitales, pues esperaríamos que alrededor de 560,000 jóvenes o niños no tienen acceso a esta estrategia. En el caso de la educación secundaria, la mayoría tiene acceso a internet, pero también son menos los que estudian secundaria, no sé, solo es un 35% más o menos de la población que puede estudiar. Entonces, lo que está pasando es que la pandemia está profundizando las desigualdades de aprendizaje que ya existían. Y este es el problema más serio,
Ahora, hay algunos que piensan que aún los que tienen internet, pues esos van a estar mejor. En realidad tampoco es del todo cierto, porque depende de la condición del hogar. Hay hogares que tienen más de un hijo y tal vez solo una computadora y se la están peleando entre los hermanos con el papá o la mamá que hacen teletrabajo. Además, a eso súmenle los hogares en donde están sufriendo algún estrés por pérdida de empleo o ingresos de los padres. Probablemente tampoco tienen suficiente que comer. Y hay otros en donde no pueden manejar la situación de la pandemia y les provoca mucha ansiedad, y es una ansiedad familiar y colectiva. Entonces, las condiciones para el aprendizaje también están muy limitadas en estos hogares. Yo creería que la pandemia está poniendo también al descubierto la necesidad de replantear toda la educación en nuestros países y realmente la importancia de contar con plataformas digitales que permitan avanzar a la educación del futuro, para que esto no nos vuelva a ocurrir, porque lo que está pasando ahora es ampliándose esa desigualdad en aprendizajes. Y lo que sigue es, aparte de pensar con esa perspectiva de la educación, de tener buenas plataformas digitales, buenos maestros preparados para enseñar con esa herramienta, también contar con, en el mediano plazo, con esquemas de recuperación de aprendizaje, porque va a ser inevitable. Y no podemos también poner en riesgo el futuro de nuestros niños y jóvenes. Entonces hay que implementar medidas para recuperar aprendizajes, y si pensamos en abrir los entornos escolares, en medidas de higiene y sanitarias para poder funcionar, porque la escuela va a ser abierta y estará ahí, pero la forma de enseñar y de relacionarse entre estudiantes y con los maestros probablemente va a tener que ser diferente. Muy bien, muchas y otro tema más, el tema de la legitimidad política, del discurso político. Yo les quiero contar un ejemplo bien simbólico en El Salvador. Tenemos una población en el Puerto de la Libertad, en donde en un fin de semana recientemente la población salió de compras y se tomaron fotografías de la gente asistiendo al mercado, y en represalia el presidente de la República dictó y creó un cerco, él le llamó cerco sanitario, para obligar a esta población a que se sometiera a la cuarentena domiciliaria. El asunto es que en esta zona no hay ningún infectado comprobado. En realidad lo que se estableció fue un cerco militar, y por 48 horas se impidió que la población pudiera salir de sus casas a comprar alimentos, a ir a la farmacia y a cumplir un derecho mínimo. Lo que no se pusieron a pensar que el Puerto de la Libertad, esa zona en particular, es también un centro de comercio y de abastecimiento para cantones de las zonas rurales aledañas, y que la gente no tenía acceso a sus alimentos. Entonces aquí tenemos un caso en donde la falta de conocimiento de la realidad del día a día de las personas hace tomar decisiones severas y probablemente equivocadas, y además que van en contra de las libertades individuales y de lo que se puede hacer en una emergencia dentro del marco constitucional. Este es un ejemplo también de cómo las democracias pueden ponerse en riesgo cuando tenemos una emergencia y no se cumplen los parámetros fundamentados en nuestra Constitución. gracias, Helga. Javier. También muy brevemente retomar justamente el hilo que estaba desarrollando él, que creo que me parece muy importante porque es algo de lo cual hemos hablado mucho, y es este tema de en qué medida, bueno, sabemos que esta pandemia ha desnudado muchas de nuestras debilidades estructurales, nuestras falencias, que estos años de crecimiento y de boom económico han en cierto modo ocultado, ¿no? Y una de ellas que nos salta ahora un poco a la cara, en el caso en particular, donde hemos vivido este periodo de fuerte crecimiento, es el tema de las desigualdades, ¿no? Como ocurrió hace no mucho en Chile, también fue casi para muchos, para otros no tanto, una sorpresa de ver hasta qué punto las manifestaciones en las calles expresaban justamente ese nivel intolerable, digamos, de desigualdades frente al acceso de bienes y servicios básicos, ¿no? Como son esencialmente la salud y la educación, que son bienes que el Estado debería garantizar de manera universal y no de manera focalizada, ¿no es cierto? Y entonces, en el caso del Perú, lo que estamos quizás viendo o por ver ahora es este tema de la desigualdad, tanto en el efecto de la pandemia, es decir, no todos somos iguales frente a la pandemia, no es lo mismo estar confinado en una habitación con varios miembros más del hogar, con niños, niñas, padres, abuelos, ancianos,
con riesgos también de contaminación interna, sin espacio mínimo para poder poder vivir sin tener los ingresos necesarios o los bonos para poder comprar la alimentación, y el caso de los otros para quienes es mucho más fácil estar confinados. Muchos de ellos han desaparecido en sus casas de playa y están allí confinados, es decir, están en aislamiento voluntario en condiciones perfectamente confortables. Entonces, creo que este tema es importante de la consideración porque esto tiene también que ver con la legitimidad del discurso político. En estos momentos que se exige mucho sacrificio a una proporción muy importante de la población, el sentimiento que esos esfuerzos no están suficientemente repartidos, digamos, por igual en la población, o por lo menos para quienes tienen más, creo que es un problema que va a ser necesario de abordar. El otro también, que creo que también debemos mirar hacia el futuro, es en qué medida esta pandemia está destruyendo el patrimonio de los hogares. Han logrado durante este periodo de crecimiento generar ahorros, empresas, etcétera, y eso están siendo utilizados en estos momentos de sobrevivencia, cuando uno no recibe el bono, y aún recibiéndolo hay otras necesidades más allá de la alimentación. El bono está calculado justo para cubrir el costo de una canasta alimenticia, y esas otras necesidades siguen existiendo. Entonces muchos de estos hogares están recurriendo a sus propios ahorros en la medida en que es difícil ahora, digamos, recurrir a las redes de amigos, de vecinos, de familiares, de paisanos, porque están prácticamente en la misma situación. Es decir, un choque de esta amplitud que afecta a tantas personas, a las redes cercanas, digamos, son de poco socorro, poca utilidad, porque también se encuentran en esa situación. De allí la importancia de la protección social garantizada por el Estado de manera más estructural para poder hacer frente a estos fenómenos, tanto de vulnerabilidades catastróficas como también las vulnerabilidades, yo diría, intrínsecas de una población cuya inserción en el mercado de trabajo no les garantiza un ingreso, digamos, decente, por así decirlo, ¿no? Ha sido sumamente esta sesión, y creo que más nos deja como comentaban ustedes, con preguntas que con respuestas. Han comenzado a salir temas que ameritan definitivamente discusiones adicionales, como todo el tema educativo, el tema de la relación con la política, con el entendimiento de las sociedades, en fin, hemos dado pincelazos con ideas interesantes a temas que ameritan discusiones adicionales que ojalá tengamos, porque queda clarísimo lo rico de tener este tipo de discusiones y compartir perspectivas, opiniones, etcétera. Les agradecemos muchísimo su participación. Ojalá, hay que esperar a vernos con los organizadores cómo seguimos con las discusiones, que creo que todos vamos a querer seguir participando. Agradecemos especialmente a los panelistas, también a todos los demás participantes, y los invitamos a la sesión. Hay una sesión de cierre. A ver, Norma, ayúdame con eso. Sí, hay una sesión de clausura en unos minutos. Lo que hay que hacer es irnos acá a la barra lateral izquierda donde dice sesiones, sessions, y ahí podrán incorporarse a la sesión de clausura si desean. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gala, gracias, Javier, gracias, Helga. Y bueno, ha sido un gusto para Lorena y para mí poder estar con ustedes esta tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bueno. Gracias. A ver, want to leave.